Imagina un lugar tan extenso que, si lo colocáramos sobre Estados Unidos, cubriría la mitad del mapa, desde San Diego hasta St. Louis. Un territorio equivalente al tamaño de toda Europa occidental, desde Portugal hasta Polonia. Ahora imagina que, a pesar de esta inmensidad, está casi vacío. Ese lugar existe y se llama Kazajistán, el 9º país más grande del mundo. Pero ¿por qué un país tan gigantesco tiene menos habitantes que el estado de Florida, que es 16 veces más pequeño? Con cerca de 20 millones de habitantes, Kazajistán es un ejemplo extremo del contraste entre tamaño y población. Para ponerlo en perspectiva, mientras India, con una superficie similar, cuenta con más de 1,4 mil millones de personas, Kazajistán es prácticamente un océano de tierras abiertas, estepas y desiertos. Este impresionante vacío plantea varias preguntas. ¿Qué hace que este país esté tan despoblado? ¿Y qué nos dice esto sobre los desafíos y particularidades de vivir allí? Primero, entendamos el papel estratégico que desempeña Kazajistán para la economía más grande de Asia, China, especialmente en el sector energético. Como uno de los mayores productores de petróleo y gas natural de Asia Central, Kazajistán provee recursos vitales para sustentar el crecimiento económico chino, que depende enormemente de fuentes externas para satisfacer su creciente demanda de energía. Además, la proximidad geográfica entre ambos países facilita la construcción de oleoductos y gasoductos que representan alternativas más seguras y económicas en comparación con el transporte marítimo, frecuentemente expuesto a tensiones geopolíticas en el Estrecho de Malaca y el Mar del Sur de China. La asociación energética entre los dos países está ampliamente respaldada por la nueva Ruta de la Seda, también conocida como la Iniciativa del Cinturón y Ruta. Esta mega iniciativa china ha financiado proyectos de infraestructura que incluyen oleoductos, refinerías y puertos secos en territorio kazajo, integrando aún más la economía de Kazajistán con la de China. Esto garantiza a China un suministro estable de energía, mientras ayuda a Kazajistán a modernizar su infraestructura y diversificar su economía. Sin embargo, esta creciente dependencia de China también plantea preguntas sobre la soberanía económica de Kazajistán. Para China, Kazajistán no es solo un proveedor confiable de energía, sino también un socio estratégico en su política de diversificación de rutas de importación. Al reducir su dependencia de los proveedores de Oriente Medio y de las rutas marítimas controladas por potencias occidentales, China refuerza su seguridad energética. Kazajistán, con sus abundantes recursos y ubicación central, es una pieza clave en este tablero geopolítico. Sin embargo, esta relación asimétrica favorece más a China, que utiliza su poder económico para asegurar condiciones ventajosas en los acuerdos comerciales y de inversión. A pesar del peso estratégico de esta alianza, existen limitaciones. La dependencia de China de Kazajistán también expone a Pekín a posibles inestabilidades en la región, como tensiones étnicas y políticas que podrían afectar la producción y el transporte de energía. Además, Kazajistán ha buscado diversificar sus relaciones económicas, fortaleciendo lazos con otros mercados como la Unión Europea y Rusia, para evitar una dependencia excesiva de China. Esto limita, en cierta medida, el control que Pekín puede ejercer sobre los recursos kazajos. Pero, independientemente de sus abundantes recursos naturales, cuando analizamos la densidad poblacional de Kazajistán, las cifras se vuelven intrigantes. Con solo 7 personas por kilómetro cuadrado, el país está entre los menos poblados del mundo, un vacío que destaca incluso en una región tan activa como el centro de Eurasia. Rodeado de vecinos densamente poblados como Uzbekistán, Kazajistán actúa casi como un inmenso puente de tierras vacías, conectando incluso a potencias como China y Rusia. Es un espacio donde las vastas extensiones de estepas y desiertos predominan, creando enormes distancias entre los pocos centros urbanos que salpican su territorio. Este patrón tiene implicaciones prácticas significativas.
mantener la soberanía sobre un territorio tan vasto y despoblado no es una tarea sencilla, especialmente cuando las fronteras atraviesan áreas remotas e inaccesibles. Al mismo tiempo, la falta de una población más numerosa dificulta la formación de grandes centros urbanos, limitando la creación de infraestructura que podría impulsar la economía y fortalecer la presencia del país en la dinámica regional. Aún así, este vacío también representa oportunidades. Ofrece una especie de colchón estratégico que separa a Kazajistán de sus vecinos más influyentes. Pero, ¿por qué este país, con una ubicación tan estratégica, sigue tan despoblado? Para entenderlo, es necesario profundizar en las características extremas de su clima y entorno. Las condiciones extremas que moldean a Kazajistán comienzan a tener más sentido cuando observamos a sus vecinos más cercanos. Tomemos como ejemplo a Uzbekistán. Mientras su territorio es solo una sexta parte del tamaño de Kazajistán, su población casi lo duplica. Este contraste resulta impactante, pero también revela los factores que explican el vacío kazajo. Uzbekistán, en gran medida, cuenta con un clima más favorable y concentraciones de agua más accesibles, lo que facilita la agricultura y el establecimiento de asentamientos más densos. Kazajistán, por otro lado, enfrenta desafíos distintos: vastas áreas de desiertos fríos, terrenos semiáridos y un aislamiento geográfico que dificulta tanto la ocupación como el desarrollo de infraestructura. Estas diferencias no pasan desapercibidas en términos geopolíticos. Mientras Uzbekistán, con sus densas poblaciones, busca fortalecer su influencia regional a través de rutas comerciales e integración económica, Kazajistán enfrenta el reto de equilibrar el mantenimiento de su inmenso territorio con el desarrollo de relaciones estratégicas. Aquí entra un detalle curioso: a pesar de su vacío demográfico, Kazajistán es considerado, en muchas ocasiones, el corazón político y económico de Asia Central. Esto se debe, en parte, a su abundancia de recursos naturales y a su ubicación estratégica, que le permite funcionar como un puente entre Rusia y China, dos gigantes que compiten por influencia en la región. Sin embargo, esta ubicación estratégica no compensa las dificultades de transformar un país tan extenso en una potencia demográfica. La geografía explica gran parte del vacío que define a Kazajistán. Con un territorio vasto y sin litoral, el país enfrenta condiciones climáticas extremas que hacen que la ocupación sea aún más desafiante. El invierno trae temperaturas que caen muy por debajo de cero, mientras que los veranos pueden ser abrasadores, con calor que supera los 40 grados Celsius. Esta amplitud térmica, típica de regiones alejadas del mar, convierte al clima kazajo en una prueba de resistencia. Gran parte del territorio está dominado por desiertos fríos y áreas semiáridas, paisajes que, aunque impresionantes visualmente, dificultan la agricultura y la construcción de asentamientos estables. Para hacerse una idea, es como si el país combinara las características de las grandes llanuras de Estados Unidos con las estepas del sur de Ucrania, pero en una escala aún mayor y con un clima más severo. Estas condiciones no solo impactan la vida cotidiana, sino que también limitan el papel de Kazajistán como una potencia agrícola o industrial. Mientras que países vecinos como Uzbekistán logran aprovechar climas más moderados para impulsar la agricultura y el comercio, Kazajistán debe luchar contra su geografía. Sin embargo, esto no significa que el país carezca de oportunidades. Cuenta con tierras cultivables y agua dulce suficiente para sostener una población mucho mayor. El problema radica en la combinación de desafíos climáticos con una infraestructura limitada, algo que se refleja directamente en la dificultad de atraer población hacia áreas fuera de los pocos centros urbanos. El clima, como vemos, no solo es un obstáculo para la ocupación, sino también una clave para entender las dinámicas que mantienen a Kazajistán tan vacío. A pesar de los desafíos impuestos por el clima y el terreno,
Kazajistán cuenta con uno de los recursos más valiosos en cualquier análisis geopolítico, la tierra. Cerca del 11% de su territorio es considerado arable, lo que, para un país de su tamaño, representa una superficie agrícola mayor que muchos países enteros. Además, posee reservas significativas de agua dulce, distribuidas principalmente en lagos y ríos que atraviesan sus vastas llanuras. Este potencial agrícola, sin embargo, no se traduce en densidad poblacional. Incluso con tierras capaces de sustentar una producción considerable de alimentos, la población kazaja sigue siendo pequeña. Una de las razones de esto es que gran parte de estas áreas fértiles se encuentran en regiones remotas y desconectadas, lo que dificulta el desarrollo de cadenas de producción y distribución eficientes. Pero el verdadero as bajo la manga de Kazajistán está en sus vastas reservas de recursos naturales. El país es un gigante en petróleo, gas natural y minerales raros, esenciales para la economía global y para la transición energética en curso. Esta riqueza, paradójicamente, contribuye al vacío demográfico. Una economía basada en la extracción de recursos no requiere grandes poblaciones, ya que la explotación es altamente mecanizada y localizada en puntos específicos. Estos recursos colocan a Kazajistán en una posición estratégica única. Es un socio clave para países que buscan diversificar sus fuentes de energía, especialmente China y la Unión Europea. Sin embargo, esta dependencia de las materias primas limita la diversificación económica, un problema que podría mitigarse con una población más numerosa y mejor distribuida. Aún así, el peso histórico y los desafíos económicos han moldeado esta dinámica de una manera difícil de revertir. Durante el periodo soviético, el país fue configurado para satisfacer las prioridades de Moscú, con poco margen para un desarrollo que considerara las necesidades locales. Las vastas estepas kazajas, por ejemplo, fueron utilizadas como campos de prueba nuclear, transformando partes del territorio en zonas contaminadas y poco habitables. La región de Semipalatinsk, escenario de más de 450 pruebas nucleares, aún lleva cicatrices ambientales y sociales de ese periodo. Además, Kazajistán fue objeto de grandes proyectos de ingeniería soviética, como la campaña de las tierras vírgenes, que intentó convertir partes de las estepas en tierras cultivables. Aunque aumentó la producción de cereales, este esfuerzo generó graves problemas ambientales, como la erosión del suelo, y nunca logró crear centros poblacionales estables. Este enfoque a corto plazo, centrado en la extracción máxima de recursos, contribuyó a establecer un modelo económico que el país todavía arrastra, una dependencia casi total de las materias primas. Con la independencia en 1991, Kazajistán heredó esta infraestructura desequilibrada. Su economía continuó centrada en la explotación de petróleo, gas y minerales, lo que redujo la necesidad de grandes poblaciones para sostener su actividad productiva, como ya se ha mencionado. Este modelo, aunque lucrativo, también limita el desarrollo de sectores más diversificados como la industria y el comercio. Este legado ayuda a entender por qué Kazajistán, a pesar de su ubicación estratégica y vastos recursos, aún lucha por atraer y retener personas. El desafío hacia el futuro será romper este patrón y convertir al país en un polo que vaya más allá de la mera exportación de materias primas. Y aunque las perspectivas son prometedoras, todo dependerá de inversiones masivas en infraestructura e innovación. Con el aumento de la población a 20 millones en los últimos años, Kazajistán ya muestra señales de que podría estar listo para esta transformación. Sin embargo, los desafíos relacionados con infraestructuras frágiles y un territorio inmenso siguen siendo un peso importante en la balanza. Pero transformar un territorio tan vasto y vacío en un espacio más dinámico, tanto económica como demográficamente, es un desafío que va más allá de los números. La infraestructura actual, por ejemplo,
está lejos de satisfacer las necesidades de un país que aspira a competir globalmente. El transporte interno es limitado, con muchas áreas remotas mal conectadas a los principales centros urbanos. Sin una red sólida, el potencial agrícola e industrial del país permanece subexplotado. Además, el desarrollo de centros urbanos más grandes, como la capital Astana y Almaty, requiere inversiones significativas para atraer nuevos residentes y empresas. Sin embargo, no se trata solo de infraestructura, el clima hostil y las condiciones extremas del territorio seguirán siendo barreras naturales para la ocupación. Otro desafío radica en la estructura social y demográfica del país. Gran parte de la población aún vive en zonas rurales, reflejando la dificultad de urbanizar eficientemente y de crear polos que ofrezcan empleos estables y servicios de calidad. La migración de jóvenes hacia otros países en busca de mejores oportunidades también reduce el crecimiento interno y dificulta la renovación de las comunidades locales. Aún así, Kazajistán tiene cartas importantes para jugar en el tablero geopolítico. Sus vastas reservas de petróleo, gas natural y minerales raros lo convierten en un socio estratégico para países que buscan energía y recursos. Además, su posición como punto de conexión entre Europa y Asia, dentro de la ambiciosa iniciativa de la nueva ruta de la seda liderada por China, le brinda oportunidades únicas de integración económica. El futuro de Kazajistán depende, en gran medida, de su capacidad para equilibrar el aprovechamiento de estos recursos con el desarrollo de sectores más diversificados. Invertir en tecnología, energías renovables y educación son pasos fundamentales para construir una economía que no dependa exclusivamente de la exportación de materias primas. Mientras tanto, el vacío sigue siendo una parte esencial de lo que define a Kazajistán, un símbolo de sus inmensas posibilidades y de los retos que aún están por venir. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿logrará Kazajistán transformar su vastedad en un motor de crecimiento e influencia en la región? Solo lo sabrás si te suscribes ahora mismo a este canal. Así podrás seguir disfrutando del contenido que publicamos aquí en GFlow cada semana. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.